Saludos, muy buenas tardes. Hoy es un día muy importante en el que decidimos analizar y contextualizar varios acontecimientos que han surgido en términos noticiosos y que tienen que ver con la justicia, para que la población comprenda un poquito sobre las terminologías manejadas en los últimos días, y lo hacemos pues de manos de la persona mejor preparada para hacerlo, y hablamos de Juan Carlos Bircam, titular de la Corte de Apelación de esta ciudad de Santiago, y pues con quien necesariamente debemos abordar estos tópicos. Bienvenido a Teleuniverso y nuestra plataforma del noticiero Teleuniverso al Día. Muchas gracias y un saludo cordial a todas las personas que nos siguen por este medio. Bircam, vamos a entrar inmediato en materia. En el día de ayer, la noticia a mediados de la madrugada fue la variación de medida de coerción al ex procurador general de la República. Hubo mucha confusión porque se entendía que le habían otorgado la libertad. Sin embargo, fue una variación de la medida. Para que nos explique exactamente qué fue lo que pasó aquí en términos legales. Sí, es bueno aclarar algunas cosas que confunde a la ciudadanía en general que no conoce, vamos a decir, la técnica jurídica. Al ex procurador se le venció el plazo de la prisión preventiva. El legislador, o sea, el Código Procesal Penal establece unos términos muy claros para la duración de la medida. Ese término se cumplió, claro, quizás hay algunas actitudes dentro del proceso tendentes a retrasar algunos conocimientos y eso, pero ese es un cálculo matemático, contrario a la extinción del proceso, que no es lo mismo. Entonces el juez declaró el cese de la prisión preventiva, e impuso otras medidas, un localizador electrónico, una garantía económica a través de una compañía aseguradora y varias cosas más. Esto no significa que ese proceso concluyó. O sea, el ex procurador, conjuntamente con otras personas, está inmerso en un proceso penal importante sobre el cual el Ministerio Público ha presentado, según ha informado la propia Procuraduría, pruebas contundentes. Entonces él tiene que cumplir ahora con esa medida. Si producto de, por ejemplo, de ese grillete o garantía, el procurador se va, intenta salir del país u ocultarse o lo que sea, esa medida es revisable. Lean el artículo 238 del Código Procesal Penal. La medida de coerción es revisable y si él incumple se puede entonces ingresar luego que un juez otorgue ese cambio. O sea, en nuestro medio social lamentablemente está muy extendido que cuando una persona es beneficiada o se le impone como garantía, por ejemplo, una fianza, que ya el proceso terminó o que fue descargado, y no es así. Esas medidas cautelares, como su nombre lo indica, son medidas provisionales para garantizar la asistencia en el marco del proceso de los imputados. Este proceso sigue, en algún momento habrá alguna audiencia y lo que la Procuraduría espera que cuando presente sus pruebas entonces sea acogida la acusación. Otro de los titulares que acaparó la atención de la población en sentido general durante esta semana fue que a una persona le habían condenado a 20 años por el robo de un celular y 500 pesos. Nosotros en términos periodísticos sabemos que hay un background, una situación que está detrás de todo eso y que justifica la decisión del juez. Pero usted, para que nos aclare exactamente por qué se decidió imponer 20 años de prisión a esa persona. Sí, y se lo voy a responder con dos precedentes jurisprudenciales que nosotros mismos en la Corte de Apelación obtuvimos en la Suprema Corte de Justicia ya hace algunos años. Resulta que el artículo 382 del Código Penal Dominicano define el robo con violencia, lo que llamamos atraco o asalto. Y en ese articulado, en ese texto de ley, se establece que cuando producto del robo la persona sufre contusiones, heridas, cualquier tipo de lesión, una escoriación, es decir, un arañazo, esa sola circunstancia bastará para imponer el máximo de la pena. O sea, esa pena se impuso no porque un celular de 500 pesos, de 20,000 o de 4,000 o de 1,000 pesos y una pequeña suma. No, no es la cuantía, es la modalidad del robo. De igual manera hay otros robos, por ejemplo, cuando se comete de noche por dos o más personas, con escalamiento,
con fractura de puertas o ventanas o con uso de un falso uniforme o llave falsa, esos son robos de naturaleza criminal. No importa que yo me robe una hoja de papel, si yo para penetrar a una vivienda o a una casa habitada tengo que fracturar una puerta, romper, forzar una cerradura, esa infracción tiene agravantes. Entonces yo entiendo que esa condena es justa. En el caso de Santiago, nosotros revertimos una decisión de la Cámara Penal que había disminuido la pena de 20 a 12 años. Fuimos a la Suprema y la Suprema casó la sentencia, ellos mismos dictaron su decisión, y otra donde se había impuesto en primer grado una pena de 8 años, que entendíamos que de por sí no era correcta, la Corte la bajó aún más, a 6. Fuimos a la Suprema y la Suprema volvió a casar la sentencia. O sea, lo que pesa aquí no es la cuantía, que robase un pollo, una mano de guineos, no, es la modalidad del robo. O sea, no es lo mismo robarse un millón o sustraer o distraer, vamos a decir, una suma millonaria a través de la estafa, el abuso de confianza, que cometer violencias o atentar físicamente contra una persona para sustraer un objeto de menor cuantía. ¿Estaría Virkan de acuerdo con el cúmulo de pena y en caso, por ejemplo, de feminicidios o homicidio agravado, que esa persona también pueda condenársele a cadena perpetua? Nuestro sistema, lamentablemente, para la cadena perpetua no está preparado. O sea, nosotros todavía no tenemos el grado, el nivel de madurez para imponer esas penas inmensamente largas, aparte de que, salvo algunos casos excepcionales de personas que padecen, por ejemplo, psicopatía, o sea, sujetos incorregibles de verdad, generalmente estos hechos no trascienden más que el hecho en sí mismo, salvo cuando hay patrones de violencia, donde sí puede haber un cúmulo de penas hasta un punto, vamos a decir, razonable, para atacar sobre todo esta pandemia que tenemos del feminicidio, sobre todo. Para mí esa es una de las infracciones más repugnantes que hay en el sistema jurídico. O sea, yo estoy de acuerdo con que se pueda acumular la pena hasta un límite razonable, actualmente 40 años, puede ser más, pero ya cadena perpetua, el sistema, el ordenamiento jurídico dominicano, la capacidad y la infraestructura de las cárceles, aún por mucho tiempo no creo que soporte cadena perpetua. Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos intentado abarcar los temas más puntuales en el acontecer noticioso vinculados al tema justicia en esta ciudad de Santiago y también pues en el resto del país. Así que Virkan, muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos con cada uno de ustedes. Regresamos entonces a estudio.